Hola, buen día. Un saludo a la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me presento, yo soy Mercedes Blanco, soy la coordinadora del área de reclutamiento y selección en Inroads de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar de las 10 competencias clave para iniciar tu vida profesional exitosamente. Ahora, ¿por qué hablar de competencias profesionales? Vamos a hablar de competencias profesionales porque es lo que nos va a impulsar a llegar más allá, a alcanzar nuestras metas. ¿Qué implican las competencias? ¿Qué es lo que llevan a hablar de competencias profesionales? Implica hablar de conocimientos, implica hablar de aptitudes, de habilidades, también implica hablar de actitudes, ¿no? Es todo un conjunto, digamos, de cuestiones o de cosas que nosotros traemos y que podemos explotar o que podemos utilizar a nuestro favor para alcanzar nuestras metas, para encontrar un trabajo, para desenvolvernos en cualquier medio, en cualquier área, desde la escuela, desde el trabajo, desde tener un negocio profesional. Entonces es importante detectar cuáles son las competencias más fuertes que nosotros contamos o con las cuales nosotros tenemos y que podemos utilizar a nuestro favor para estos objetivos. ¿De qué tipo de competencias vamos a estar hablando? Vamos a hablar de 10 competencias que nosotros hemos detectado dentro de Inroads que son primordiales para poder, como les decía, alcanzar un objetivo, el objetivo que nosotros nos planteemos. Entonces, ¿cuál es la primera competencia de la cual vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a hablar, de lo que es la adaptabilidad. ¿Por qué la adaptabilidad? Porque es importante, sabemos que vivimos en un medio, que vivimos en un mundo que se mueve constantemente, que las tecnologías van avanzando todo el tiempo, que hay que adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos para poder ajustar nuestro conocimiento, nuestro comportamiento y alcanzar, como les decía, estos objetivos que nosotros nos planteemos. Entonces, justo el tema de la adaptabilidad es un punto importante cuando vamos, por ejemplo, a una entrevista, cuando vamos a entrar a un trabajo, ¿no? Cuando queremos, no sé, poner nuestro propio negocio, como les decía, ¿no? Cualquier objetivo que nosotros nos planteemos. Entonces, es importante nosotros cómo nos comportamos bajo ciertas situaciones, qué es lo que hacemos, necesitamos ajustarnos, necesitamos cambiar, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, esta competencia relevante. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las empresas tienen culturas organizacionales diferentes. Entonces no es lo mismo cuando yo entro, por ejemplo, a una empresa formal, a una empresa que tiene una cultura organizacional pues muy abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces nos tenemos que ajustar nuestros comportamientos, nuestra comunicación, ¿no? Cómo nos dirigimos hacia las personas, nuestras acciones, para tener resultados de forma exitosa. Entonces es importante detectar si nosotros contamos con esta competencia y si no, cómo la podemos ir reforzando para que ésta se vuelva una fortaleza en nosotros. Hay una segunda competencia que es la comunicación. ¿De qué estamos hablando en la comunicación? Dentro de comunicación vemos todo el tema desde lo que nosotros decimos de forma verbal, de forma escrita, nuestra comunicación no verbal, ¿no? Que es importante porque nos ayuda a transmitir nuestras ideas, nos ayuda a transmitir nuestros sentimientos, nuestras opiniones. Pero aquí es bien importante cómo nosotros consideramos a nuestro receptor. Tenemos que asegurarnos que nuestro mensaje va a llegar al receptor o a la persona con la que nosotros nos estamos comunicando. ¿Esto qué quiere decir? También tenemos que ajustarnos, tenemos que conocer nuestro receptor para que llegue ese mensaje. Ahora, ¿de qué se trata la comunicación? Por ejemplo, nosotros dentro de la asociación y en las actividades que realizo para entrevistar a los jóvenes que se integran a nuestro programa, ¿qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta que a veces no ajustamos esta comunicación. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales pareciera que, por ejemplo, tenemos un grupo de amigos, nos comunicamos con ellos y a veces queremos utilizar esa misma comunicación, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista, cuando estamos con algún cliente. Entonces tenemos que ir identificando qué tipo de comunicación podemos estar utilizando para cada grupo, para cada persona, para cada receptora que nosotros queremos llegar. Es importante dentro de esta comunicación, por ejemplo, también a veces nos encontramos con que uno de los errores que tenemos es, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta misma comunicación que a veces utilizo
por Facebook, por todas las redes sociales. A veces la quiero utilizar o lo quiero trasladar, por ejemplo, a un medio más corporativo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que no puedo utilizar la misma comunicación en estos dos sentidos, ¿no? Entonces ese es uno de los errores también que llegamos a cometer y en los cuales hay que tener que pues ir trabajando precisamente para no cometer este tipo de situaciones y que nuestra imagen profesional pues se vea afectada, ¿no? Ahora justo con todo el trabajo, con toda la exposición que tenemos y la comunicación, por ejemplo, en redes sociales o los medios electrónicos, tendemos a perder toda, por ejemplo, la parte de la ortografía, la redacción, que son temas que también hablan de nuestra comunicación. Entonces, un punto importante y que valoran también las empresas es esta parte de la comunicación, ¿no? Siempre conocer, por ejemplo, los códigos que tiene cada una de las empresas, porque por muy abiertos que puedan ser justo estos códigos, también siempre hay que respetar la comunicación que tenemos o que manejamos ya en un medio corporativo, en un medio de trabajo, o cómo nos comunicamos si nosotros tenemos clientes, cómo nos comunicamos con nuestros jefes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en toda esta parte de la comunicación y es un punto importante que trabajar dentro de las competencias profesionales y que también es lo que nos va a ayudar o nos va a impulsar a tener un crecimiento profesional. ¿Cuál es el punto número 3, la competencia número 3? Tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué pasa con la toma de decisiones? Es importante, uno de los puntos también que nosotros vemos, por ejemplo, cuando entrevistamos a los candidatos que aplican al programa, es que tan decididos ellos van a tomar alguna decisión. A veces suele pasar, nos encontramos con que jóvenes les cuesta trabajo tomar una decisión. ¿Por qué pasa en este sentido? Porque el tomar una decisión implica tener que renunciar a algo más. Yo tengo varias opciones a lo mejor para alcanzar un objetivo, entonces entre todo este análisis que yo hago para alcanzar el objetivo veo estas opciones y tengo que renunciar a algo más y a veces me cuesta trabajo renunciar o dejar algo más porque yo quisiera tal vez poder tener todo, abarcar todo en este sentido. Eso es lo importante, ¿no? Tener que tomar una decisión, saber qué es lo que más me va a convenir y sobre todo el tema importante también aquí es que yo me tengo que hacer responsable de esa decisión que estoy tomando, ¿no? Entonces, también otro punto importante dentro de la toma de decisiones es que cuando yo decido que alguien más tome esa decisión, que sea la suerte, que sea el destino, como le queramos llamar, ¿no? También estoy tomando una decisión. El dejar de tomar una decisión también implica eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar reforzando? Hacer un análisis de las opciones que nosotros tenemos, evaluarlas, ver cuáles son las posibles consecuencias que podría traer los resultados y asumir responsablemente cada uno de los resultados que nosotros tengamos. Eso implica la toma de decisiones, por lo cual a muchos se nos suele dificultar o se puede dificultar llegar a tomar una decisión. Pero dentro del trabajo, dentro de la vida profesional, ¿no? Dentro de la vida personal, siempre vamos a tener que tomar una decisión importante, ¿no? Desde qué carrera elegimos, desde qué tipo de trabajo queremos obtener, ¿no? En qué tipo de empresas también me quiero desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de lo que yo estoy construyendo para mi futuro. Entonces son decisiones importantes que tenemos que tomar conscientemente y asumir los riesgos. Lo mismo pasa en el ámbito corporativo, ¿no? Yo tengo que asumir los riesgos de los proyectos en los que yo esté participando y de las decisiones que yo haya tomado para esos proyectos. Esto implica la toma de decisiones y es muy bien valorada dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque mientras tome decisiones más analizadas van a ser más acertadas y los proyectos o las actividades en general van a tener mayor éxito para la empresa y también va a ser para mi desarrollo profesional. Esa es la competencia número 3. ¿Cuál es la competencia número 4 que también queremos platicar el día de hoy? Queremos platicar de la planeación y la organización. Es un tema sumamente importante por todas las actividades que tenemos que realizar. Sabemos que somos personas que no solamente traemos temas de escuela o no solamente traemos temas de trabajo, ¿no? Sino también tenemos una vida personal y en eso hay que dividir, digamos, todo nuestro tiempo, ¿no? Todas nuestras actividades.
Entonces, ¿qué pasa con la planeación y organización? Que tenemos que buscar un método el cual nos apoye para poder cumplir con todas esas actividades, poder cumplir con ellas en tiempo y en forma, ¿no? Y con los compromisos que nosotros asumimos. Es decir, mucho de lo que funciona y de lo que les recomendamos es manejar una agenda, pero una sola agenda en donde podamos incluir todos estos tipos de actividades personales, profesionales, familiares y demás. Porque ¿qué pasa? Que a veces solemos sí anotar todas las actividades que tenemos que realizar, pero una la anotamos en el teléfono, otra la anotamos en la computadora, otra tenemos un post-it pegado, ¿no? Para recordarnos lo que tenemos que hacer, anotamos en las libretas. Entonces tenemos una serie, digamos, de actividades que sí están registradas, pero están dispersas. Entonces esto lo que nos permite manejar una agenda, sea electrónica o como mejor se nos acomode, de modo que en un solo lugar nosotros podamos tener todas estas actividades ubicadas en tiempos, en plazos, ¿no? Para poder cumplir con ellas, como les decía, en tiempo y en forma. El tener organizadas las actividades nos permite también quitar de alguna forma el estrés que nos puede generar a veces pues tener que a lo mejor ya se nos empalmaron dos actividades y entonces voy a quedar mal con alguna de las actividades, ¿no? Entonces nos permite justo ir reduciendo este tipo de estrés que nos puede generar el tener ciertas cosas amontonadas, ¿no? La planeación y la organización justo tienen que ver con estos pasos que yo voy siguiendo para las actividades que yo realizo, ¿no? Y cómo llego a la culminación. Tengo que realizar las acciones, pero también tengo que ver los tiempos que me voy a llevar para organizarlo, ¿no? Y cuál va a ser el resultado que yo quiero tomar. Recomendación: utilicen una sola agenda para poder tener ubicadas todas estas actividades que tenemos que realizar. Y ahí sí incluyan todas, como les decía, de todas las áreas, ¿no? El área profesional, el área personal, familiar, para que nos permita poder realizar cada una de ellas. Esta es la competencia de planeación y organización. ¿Cuál es la quinta competencia que vamos a platicar? La competencia de aprendizaje continuo. Como les decía, el mundo pues cambia constantemente, ¿no? Está cambiando desde las tecnologías, las necesidades que ahora tenemos o que tienen las empresas, que tienen los clientes, ¿no? Las exigencias que tenemos, pues nos requieren que no solamente ahora nos quedemos a lo mejor con lo que aprendimos en la carrera, ¿no? Si ya tenemos la carrera, no solamente nos quedemos con eso. ¿Por qué? Porque nos exige un valor agregado. ¿Y cómo vamos a obtener este valor agregado? Pues lo vamos a tener alimentándonos de otros conocimientos. Tenemos que buscar ahora toda la parte del internet, de las nuevas tecnologías, nos permite acceder a conferencias, a tutoriales, nos permite acceder a una serie de información que podemos utilizar a nuestro favor para aprender diferentes cosas y poder transmitir ese conocimiento y compartirlo con otras personas. Todo este conocimiento que nosotros también vamos utilizando le va a dar un valor agregado a nuestro trabajo, a nuestras actividades, a nuestros negocios, si es que decidimos tener alguno, ¿no? Le va a dar un plus a todo lo que nosotros estamos realizando. Entonces siempre hay que estar a la vanguardia. ¿Para qué? Para poder tener más del conocimiento y constantemente, todo el tiempo. El terminar una carrera, como les decía, pero continuar ya sea con algún posgrado, con algunos diplomados, con alguna especialidad, ¿no? E irlo complementando con otras herramientas, como ahorita vamos a ver un poco más adelante, herramientas informáticas, por ejemplo, ¿no? Que también nos van a ayudar a dar este plus o este valor agregado, que nos va a ayudar justo a alcanzar también estos objetivos y nos va a ayudar a tener un mejor resultado dentro de las actividades que nosotros estamos realizando, ¿no? Esto del aprendizaje continuo, como les decía, es también muy bien valorado en cualquier lugar al que ustedes se presenten y en donde ustedes puedan dar un plus y un valor agregado, seguramente les va a abrir muchísimas puertas, pero siempre hay que estar atentos a todo lo que nosotros podemos complementar a nuestra formación. Ese es el aprendizaje continuo. Vamos con la sexta competencia, que es la parte de la iniciativa. ¿Qué pasa con la iniciativa? La iniciativa quiere decir que vamos a ir un paso más adelante que las otras personas.
Es decir, yo tengo que ver las oportunidades y generar oportunidades en donde nadie más las ve. Entonces, yo tengo que estar atento, ¿qué más puedo dar? Como les decía, esto va a ir ligado a la parte del aprendizaje continuo, porque yo tengo que estar atento a qué otro tipo de oportunidades puedo generar dentro de mi trabajo, ¿no? Qué puedo hacer más dentro de la escuela, dentro de los proyectos que yo esté realizando, ¿no? E ir un paso más adelante que los demás. Siempre estar buscando más, buscar más conocimiento, buscar más aportaciones también para las actividades que yo realizo. Entonces, la iniciativa es algo que nosotros podemos estar trabajando, que debemos de estar trabajando continuamente, ¿no? Y es importante que sí la vayamos reforzando y que nosotros identifiquemos si contamos con esta parte de la iniciativa o qué otras cosas tendríamos que estar haciendo para poder dar este plus, ¿no? Que es lo que busca que busca esta competencia. La parte número 7, que habla de la competencia de la actitud. En esta competencia tiene que ver mucho de nuestra visión, tiene que ver mucho con nosotros, cómo nos proyectamos con las demás personas, tiene que ver mucho de cómo vemos finalmente los obstáculos, cómo vemos las problemáticas, si en lugar de actuar positivamente y activamente para dar una solución a las diferentes situaciones que se nos presentan o problemáticas, o al contrario, le vemos todo negativo, digamos, a las situaciones que vamos teniendo en el trabajo, en la escuela, en cualquier situación. Entonces, nosotros lo que estamos buscando, y mucho, por ejemplo, lo que buscamos dentro de la asociación, es esta parte de la actitud. Es a lo que más le apostamos dentro del programa y es lo que hemos visto que las empresas le apuestan más a la actitud. Por ejemplo, no hace falta a veces decir que yo soy bueno 10,000 veces, ¿no? Porque simplemente con cómo me comporto, cómo me comunico, cómo me relaciono con las personas, si lo hago positivamente, si soy participativo, ¿no? Si le veo siempre un lado positivo a las cosas, ¿no? Eso es lo que nos da una visión de una persona que trae toda la actitud, que trae todo el empuje para salir adelante, que quiere alcanzar los objetivos, que está en busca de otras oportunidades, ¿no? De otras herramientas para alcanzar objetivos. Entonces, toda la parte de la actitud es bien importante. Siempre tener una actitud positiva ante los retos también que queramos asumir y que nosotros también nos planteemos, ¿no? Que salgamos de una zona de confort, que no queremos estar detenidos, que no queramos que las cosas no haya ningún cambio, ¿no? Para que no haya una desestructura. Entonces es importante esta actitud, mantener una actitud positiva, que eso es a lo que le apuestan mucho las empresas y el valor que nosotros le damos a la actitud. La competencia 8 tiene que ver con la parte de los conocimientos. Como les decía al inicio, el hablar de competencias engloba muchas de las cosas que nosotros somos, ¿no? Y una de estas tiene que ver con la parte de los conocimientos. Tiene que ver con la parte de conocimientos técnicos, es decir, todo lo que nosotros ya hemos aprendido de la carrera, ¿no? O de los estudios que hemos tenido. Tiene que ver con diferentes habilidades, por ejemplo, informáticas, la parte de los idiomas. Es bien importante que nosotros nos vayamos complementando con este tipo de herramientas. Por ejemplo, a veces no es necesario a lo mejor tener tal cual en este momento ya un estudio formal de un Excel, ¿no? Sí nos va a dar un plus si es que tenemos una certificación, por supuesto que sí lo debemos de hacer, pero si en este momento todavía no puedo acceder a una certificación, pero claro que puedo hacer uso de esas herramientas, puedo buscar en internet, en diferentes medios, ¿no? Cómo puedo elaborar, por ejemplo, en Excel un macro, una tabla dinámica, ¿no? Y la parte de los idiomas, que eso es lo que nos va a abrir puertas allá afuera, finalmente. ¿Esto qué pasa? A veces nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que llegan jóvenes al programa, nos dicen, yo quiero estar en esta empresa es la de mis sueños, ¿no? Y además quiero estar en esta área, yo quiero integrarme ahí. ¿Por qué? Porque son las actividades que a mí me apasionan, ¿no? Y entonces cuando empezamos a trabajar con los jóvenes nos damos cuenta que sí, ese es tu sueño, pero ¿qué es lo que estás realizando para alcanzar este sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque te faltan los idiomas, porque estás pensando que cuando termines la carrera
vas a empezar a estudiar un idioma cuando el estar dentro de esa empresa, por ejemplo, implica que desde que estés estudiando tú ya manejes este idioma, tú ya manejes el Excel, tú ya manejes ciertas competencias por las cuales tendrías que estar en este momento ya trabajando y no esperarte al término de la carrera, por ejemplo. Si yo ya terminé la carrera, ahora ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto de carrera? ¿No? ¿Y qué tengo que estar haciendo en este momento para poder alcanzarlo? Entonces es importante siempre tener bien claro cuáles son nuestras metas, pero hacer un análisis de qué es lo que yo estoy haciendo en este momento para poderlos alcanzar. Entonces la parte de los idiomas, las habilidades informáticas, no importa la carrera que yo haya estudiado, no importa si es una ingeniería, una licenciatura, todo esto va a complementar, justo como le decíamos en el aprendizaje continuo, el desarrollo que yo vaya teniendo profesional y el desarrollo personal. Entonces, este es un tema importante para esta competencia. Vamos haciendo diferentes herramientas o teniendo diferentes herramientas que nos ayuden a proyectarnos y alcanzar estos objetivos que nosotros nos vayamos planteando a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cuál es la otra competencia también de las cuales queremos platicar el día de hoy? Tiene que ver con la parte de servicio al cliente. ¿Esto por qué? Porque dentro de las empresas siempre vamos a tener un cliente, o fuera de las empresas también, pero vamos a tener clientes externos, clientes internos, a los cuales les tenemos que dar un servicio, y este servicio tiene que ser el mejor, porque independientemente del área también en la que yo me ubique, siempre la forma en la que yo me comporte, cómo trate a las personas, cómo me dirija a las personas, siempre va a hablar no solamente de mí, de mi trabajo, de la parte profesional que yo estoy realizando, sino también, por ejemplo, de la empresa a la que yo estoy representando, ¿no? Entonces siempre debemos, como decía, esto va a ir también relacionado con la parte de la actitud, que sea una forma positiva, activamente, en donde yo pueda solucionar los problemas o pueda tomar decisiones, ¿no? Y que las personas a las que yo les estoy dando un servicio, a las que les estoy ofreciendo un producto, perciban justamente esa atención que yo les estoy dando. Entonces, dentro de las empresas esta competencia es muy bien valorada porque también va ligada a otra que tiene que ver con el alcanzar los objetivos, con el alcanzar los resultados, la orientación a resultados, ¿no? Y justo esta parte es la que nos apoya para alcanzar estos resultados y que los resultados sean exitosos en este sentido. Y también esta competencia va ligada a la última competencia de la que queremos hablar, que tiene que ver con la parte de las ventas. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a dedicar a la parte de ventas y no me gusta la parte de ventas. Sin embargo, no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos haciendo una venta. Es decir, si yo estoy en la escuela, por ejemplo, yo tengo que presentar un proyecto y yo tengo que convencer al maestro que ese proyecto es el mejor y que ese proyecto se merece el 10, se merece más, ¿no? Si yo voy a un examen, le tengo que vender la idea al maestro de que adquirí todos los conocimientos y de que yo merezco tener un 10 dentro de esa materia, ¿no? Lo mismo pasa dentro de las empresas. Si yo estoy realizando un proyecto y yo quiero que mi proyecto se lleve a cabo, yo tengo que hacer una venta de ese proyecto, no solamente a veces con mi jefe, sino también tengo que presentarlo a otros niveles y eso requiere una venta, requiere utilizar todas estas competencias de que hemos estado hablando para que mi proyecto lo compren, para que estén convencidos que es algo que les va a aportar también dentro de las empresas y a mí me va a aportar profesionalmente, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en estas competencias desde la negociación, desde el dirigir, el liderazgo, ¿no? Toda la parte de la comunicación, cómo vendo estos proyectos también. Entonces implica toda una serie de competencias que tenemos que estar trabajando y que también tengamos esa visión de que en todo el tiempo estamos vendiendo. Si yo voy a una entrevista, yo tengo que convencer al entrevistador de que yo soy el mejor candidato que tiene que estar en esa posición, ¿no? Tengo que convencerlo de que tengo las habilidades, las competencias, que tengo la actitud, que tengo todos los conocimientos
para poder ocupar esa posición y ser exitoso dentro de esa empresa. Entonces tenemos que tener esta visión, abrir nuestro panorama y además de todas estas competencias que platicábamos, pues saber que voy a estar vendiendo no solamente el proyecto, sino también la empresa, y también me voy a estar vendiendo yo directamente. Entonces hay que trabajar esta competencia fuertemente, aun cuando no sea en específico el área a la que nosotros nos vamos a dedicar o nos vamos a enfocar, pero sí que esas herramientas que nosotros hayamos tomado, pues justamente nos apoyen para poder proyectar, para poder tomar los objetivos, ¿no? O las oportunidades que se nos vayan generando. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros vamos desarrollando todas estas competencias y nosotros les damos una serie de competencias que decimos, estas son importantes para tu desarrollo profesional, para tu desarrollo personal, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de las empresas pues no solamente se trata del tema de competencias, se trata de que nosotros también seamos personas integrales. ¿Esto qué quiere decir? Que sí voy a ir desarrollando estas competencias, pero que las voy a utilizar también, como les decía, para otro tipo de actividades, ¿no? Desde, por ejemplo, dentro de la empresa, dentro de la escuela, dentro de mi familia, en el área personal, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo puedo utilizar todo esto si yo quiero apoyar una actividad social, por ejemplo, que ahora es también mucho lo que buscan las empresas. Como les decía, buscamos personas integrales y que también, si finalmente nosotros estamos desarrollándonos profesionalmente, pues todo esto que nosotros hemos adquirido, cómo lo podemos utilizar para que podamos apoyar también el desarrollo de otras personas, de la comunidad, de la sociedad, en fin, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo que tengo estas competencias? ¿Cuáles son las competencias más fuertes que yo tengo en este momento? Puedo hacer un esquema, buscar ejemplos específicos en las que yo haya demostrado estas competencias. Es decir, si yo digo que soy una persona con liderazgo, yo debería de poder tener ejemplos en donde haya podido demostrar ese liderazgo. ¿Esto por qué? Porque si no quiere decir que tal vez esta competencia que yo creía que era la más fuerte, resulta que no es la más fuerte, ¿no? El tema de las competencias está basado en situaciones en las que nosotros ya nos hayamos desenvuelto, es decir, no en cómo me desenvolvería como líder, por ejemplo, de un equipo, sino cómo lo he hecho anteriormente, porque eso me va a dar una visión de cómo lo voy a hacer cuando esté en un trabajo, cuando esté en algún proyecto. Eso me da ya una visión, teniendo los ejemplos muy claros, bajo qué situaciones he desarrollado o he puesto en práctica todas estas competencias. Dentro de las empresas hay una técnica que se utiliza, por ejemplo, para entrevistar y detectar cuáles son las competencias que cuentan los candidatos. Esta técnica se llama STAR y tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con el dar ejemplos en donde yo demuestre que tengo esta competencia. Es decir, yo le tengo que comentar o tengo que poner la situación a la persona en la que yo demostré esa competencia, cuáles fueron las acciones y cuál fue el resultado, para poder evaluar justo cómo es que me he manejado bajo esa competencia. Les recomiendo buscar mucho más información acerca de estas competencias y buscar más acerca de esta técnica que se llama STAR, en la cual nos ayuda a detectar nuestras competencias, a darlas a conocer también, ¿no? Y revisar si en efecto esas son las más fuertes y cuáles son las competencias en las cuales yo debería de estar trabajando para volverlas una fortaleza. Entonces, eso se trata, lo que son las competencias profesionales, es, digamos, algunas de las que nosotros hemos detectado que son las más utilizadas y las más requeridas también en la vida profesional, en la vida del trabajo, en el mundo corporativo, ¿no? Y que esperamos, bueno, toda esta información les sea también de ayuda para que ustedes puedan empezar, como les decía, a investigar más y a trabajar más en el tema de las competencias profesionales. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros, el participar con nosotros. Muchas gracias.